Un día más en el patio de Torreón, que luce solo y sin actividad. Ahora hay suficientes locomotoras, pero poca carga. Sin embargo, no hay excepción. De alguna manera siempre hay movimiento. Siguen llegando nuevas locomotoras y es por eso que otras más se preparan para irse. El día de hoy, un patio solo pero con mucho movimiento y nostalgia. Casa llena, ya no hay espacio para más locomotoras. Vemos un SIL ya con mayoría de máquinas mexicanas. La 4699 es líder de un fierrero vacío hacia el sur. No hay prisa en entregarla. En lavado un par de Super 7 encontradas, esas locomotoras que fueran la última compra por parte de Ferrocarriles Nacionales de México, en su momento las más modernas. En talleres vemos una formación de SD70 Tier 4. Antes de trabajar para Ferromex, estuvieron mucho tiempo almacenadas, situación que probablemente ocurrirá de nuevo con su retorno a Progress Rail. En contraparte, una AC-44 recién llegada para reforzar la flota de potencia mexicana. Un tren de trabajo se dirige al sur, mientras de fondo se aprecia un patio de clasificación vacío. Un par de GP38-2 fueron asignadas para remolcar a la grúa. Una sorpresa más, un par de locomotoras del Coahuila Durango. Destaca una de las B237, que a primera vista también parece BNSF, pero no fue así, esta era con rail. Por otro lado la 7840, que sí fue de BNSF, y que prácticamente conserva todas sus características, destacando un silbato impresionante de 5 voces. Minutos más tarde veremos a este par de locomotoras clásicas en acción. Hablando de clásicas, un par de icónicas SD40-2 arrastran un flete hacia la vía de clasificación. Hay poca carga en las vías de despacho. La razón, un descarrilamiento al sur de Torreón, que por el momento impide el paso de carga. Es por eso que minutos antes vimos al tren de trabajo. Mientras tanto, a la entrada norte del complejo se acerca una automotriz con un par de híbridas consecutivas y su tender de gas natural, el maquinista saludando a su paso.
Ahora veremos una postal interesante, un encuentro entre los dos modelos de locomotoras diésel eléctricas más importantes, cada una en su época. De regreso en el patio, a lo lejos el ferrocarril Coahuila-Durango se prepara para salir con un tren bastante corto, y la B-23-7 al frente. Momento nostálgico, de nueva cuenta el par de SD-42, pero esta vez accionando una campana que suena a que fue de una locomotora Alco, y un silbato P3, el original de estas locomotoras, casi transportándonos a los tiempos de Nacionales de México. Yo subiría el volumen. De lo nostálgico a lo moderno, ahora un movimiento con una locomotora híbrida de lo más reciente en Ferromex.
Hora del almuerzo, a descansar esos viejos motores. El Coahuila-Durango emprende su camino hacia Durango capital, acelerando esos cansados motores para jalar 19 carros cargados. Un antes y después de los radiadores General Electric. En talleres se observa el movimiento de las SD-70 Tier 4, evidenciando que son sus últimos días en territorio mexicano. Son por lo menos 10 que ya fueron cortadas del servicio en Torreón y que en poco tiempo serán regresadas a Progress Rail. Mientras observamos el movimiento, noten que en la 4800, de a poco los numerales de su pintura anterior ya comienzan a ser visibles. Límite sur del patio de clasificación. El automotriz, con todo y sus locomotoras apagadas, sigue en el patio, en espera de tripulación. Sabemos que no hay prisa por el descarrilamiento. Del sur llegan un par de GP38 que se llevaron el fierrero a una vía de escape. La 2015 era una de las pocas GP38 que tenía intactas sus luces de clasificación. Podemos ver que hubo un trabajo de restauración en su nariz y fueron removidas junto con el rotulado de Ferromex. Un vistazo aéreo al patio, comenzando por el automotriz que en unos minutos ya tendrá tripulación. En medio del patio de clasificación se encuentra un turno con dos SD-40, una imagen un tanto extraña ya que por lo regular esta zona está llena de actividad, con hasta 2 turnos armando trenes, pero en estos momentos todo luce inactivo, como si fuera el patio de alguna línea corta que no tiene trabajo pendiente.
Llega la tripulación para el automotriz y ponen a trabajar a las locomotoras. Mientras se aseguran de tener una vía libre y alistar motores, es momento de buscar buen punto para filmar su salida. 3 kilómetros al sur, un par de máquinas solas se acercan. Son las locomotoras del fierrero vacío que se dirigen a la vía de escape donde se encuentra su flete. Una vez autorizados, el automotriz emprende su camino, aunque con mucha calma, ya que unos kilómetros más adelante tendrán que detenerse. De nueva cuenta el saludo no faltó.